Voy a revelarte algo que los débiles nunca entenderán. Cada palabra que pronuncias es un arma que entregas a tu enemigo. Mientras la mayoría se desgasta vomitando emociones, planes y pensamientos, tú debes convertirte en una fortaleza impenetrable. Los hombres comunes cometen el error fatal de creer que expresarse los hace auténticos, cuando en realidad solo se están desnudando ante lobos. El verdadero poder no reside en lo que dices, sino en lo que decides ocultar. Cada secreto guardado es munición almacenada. Muestra apenas lo suficiente para que crean conocerte, pero mantén tu esencia blindada. Haz que te subestimen, porque cuando bajan la guardia, ahí es cuando atacas sin piedad. El mundo no respeta a los transparentes, respeta a los impredecibles, a los que no pueden ser leídos, ni anticipados, ni manipulados. El silencio no es vacío, es presión acumulada, es control absoluto. Mira a tu alrededor, observa cuántos hablan de más, cuentan sus fracasos buscando consuelo, presumen sus planes buscando validación, confiesan sus debilidades esperando comprensión, y no se dan cuenta de que cada confesión es una invitación a ser aplastados. El depredador no anuncia su ataque, no explica su estrategia, no justifica sus decisiones, simplemente actúa cuando el momento es perfecto. Mientras otros se traicionan con palabras, tú debes entrenarte para soportar el peso del silencio, porque el silencio duele, y por eso casi nadie lo soporta. Callar cuando tienes razón, callar cuando te provocan, callar cuando quieren sacarte información. Eso no es debilidad, eso es dominio interno. El hombre que no puede controlar su lengua jamás controlará su destino, porque quien habla por impulso vive reaccionando, y quien reacciona siempre llega tarde. Tu silencio debe incomodar, debe generar incertidumbre, debe obligar a otros a llenar los espacios con suposiciones, y la mayoría siempre se equivoca. Cuando no explicas, otros se proyectan. Cuando no justificas, otros se delatan. Cuando no respondes, otros se desesperan. Ese es el juego real. La gente cree que ganar es convencer. Ganar es no necesitar convencer a nadie. El silencio te coloca por encima de la discusión. Te saca del barro emocional donde los mediocres se revuelcan. Te eleva a un terreno donde solo tú decides cuándo hablar y cuándo destruir. Porque cuando finalmente hablas, tus palabras pesan. No son ruido, son sentencia. Pero llegar ahí requiere disciplina brutal. Requiere matar la necesidad infantil de ser entendido. Requiere renunciar al placer momentáneo de desahogarte. El débil necesita hablar. El fuerte necesita resultados. Aprende esto. No todos merecen acceso a tu mente. No todos merecen conocer tus batallas. No todos merecen saber lo que planeas. La mayoría solo escucha para usarlo en tu contra más adelante. Y cuando llegue ese momento, tú ya debes estar 10 pasos adelante. El silencio te vuelve invisible. Invisible al ataque. Invisible a la envidia. Invisible a la manipulación. Mientras creen que no haces nada, estás construyendo todo. No confundas silencio con pasividad. El silencio es observación activa. Es cálculo frío. Es paciencia estratégica. Observa quién habla primero, quién se defiende sin ser atacado, quién se justifica sin que se le pregunte. Ahí están las grietas. El que controla la conversación controla la situación, y el que sabe callar controla la conversación sin decir una palabra. Cuando alguien intenta provocarte, no buscan tu opinión, buscan tu reacción, porque una reacción es información, y la información es poder. No les des ese poder. Deja que se expongan. Deja que se desesperen. Deja que crean que ganaron. La victoria real ocurre en silencio. El hombre dominante no necesita levantar la voz. No necesita explicar su valor. No necesita anunciar sus movimientos. Su presencia habla por él. Su calma intimida. Su control impone respeto. Mientras otros se consumen justificándose, tú avanzas sin pedir permiso. Recuerda esto. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. No en un juicio legal, en la vida. Por eso, cada palabra debe ser una inversión, no un gasto. Habla solo cuando tus palabras construyan, cierren o destruyan. Nunca para aliviar emociones momentáneas. La emoción es el lenguaje del esclavo. El control es el lenguaje del rey. Cuando sientas la urgencia de explicar quién eres, detente. Quien realmente importa ya lo sabe, y quien no, no importa. La validación externa es una trampa, un anzuelo para hacerte hablar, para hacerte dudar, para hacerte pequeño. Córtala de raíz. Entrénate para escuchar más de lo que hablas. Entrénate para responder tarde, no rápido. Entrénate para no reaccionar, porque el mundo pertenece a los que saben esperar. Y mientras todos se apresuran a ser vistos, tú te conviertes en una sombra peligrosa. Una sombra que observa, que aprende, que calcula. Y cuando llegue el momento, no explicará nada. Actuará. El verdadero peligro no es el enemigo externo, es tu impulso interno de explicarte, de aclarar,
de defenderte. Ahí es donde caen casi todos. El ego débil necesita reconocimiento inmediato. Necesita que lo entiendan. Necesita que lo aprueben. Y esa necesidad lo vuelve predecible. El hombre que domina entiende algo que pocos aceptan. La mayoría no quiere entenderte, quiere evaluarte, quiere medir tus límites, quiere detectar tus grietas. Por eso preguntan, por eso provocan, por eso aparentan interés. No es curiosidad, es caza. Cada vez que hablas de más, te posicionas abajo. Cada vez que explicas, te colocas a la defensiva. Cada vez que justificas, admites culpa aunque no la tengas. El silencio rompe ese patrón. Desarma el juego. Cuando no respondes como esperan, los descolocas. Cuando no reaccionas, pierden el control. Porque el control siempre pertenece al que menos necesita ganar la discusión. La gente confunde silencio con miedo, hasta que se da cuenta de que era cálculo. Porque el silencio no es ausencia de fuerza, es fuerza contenida. Piensa en esto. El arma más peligrosa no es la que dispara primero, sino la que dispara último. Hablar demasiado es disparar a ciegas. Callar es apuntar. El mundo está lleno de bocas abiertas y mentes vacías. Opiniones sin peso. Promesas sin respaldo. Amenazas sin acción. Tú no necesitas competir ahí. Mientras otros gritan, tú observas. Mientras otros se exponen, tú te cierras. Mientras otros se explican, tú te fortaleces. Y poco a poco ocurre algo inevitable. Empiezan a respetarte sin entender por qué. Porque el respeto real no nace de la simpatía, nace de la incertidumbre. La gente respeta lo que no puede controlar, teme lo que no puede leer, obedece lo que no puede predecir. Por eso el silencio bien usado es intimidante. No porque seas agresivo, sino porque eres impenetrable. Cuando no saben qué piensas, cuando no saben qué planeas, cuando no saben cómo reaccionarás, se vuelven cautelosos. Y la cautela es poder transferido hacia ti. El hombre que habla demasiado se vuelve un libro abierto. Y los libros abiertos se usan, se subrayan y se olvidan. Conviértete en un archivo sellado. Acceso restringido. Información clasificada. No necesitas contar tu historia para validarla. No necesitas anunciar tus objetivos para lograrlos. No necesitas explicar tu proceso para justificar tus resultados. Los resultados hablan solos. Y eso es lo que más duele a los mediocres. Porque el mediocre vive de la narrativa, el fuerte vive de la ejecución. El primero explica por qué no pudo. El segundo no explica nada. Observa cómo reaccionan cuando no les das lo que esperan, cuando no te defiendes, cuando no aclaras el malentendido, cuando no entras en el juego emocional. Se frustran, se alteran, se delatan, porque el que pierde la calma pierde la posición. Tu calma es tu trono. No confundas esto con frialdad vacía. No es desprecio, es selección. No todos merecen acceso a tu energía. No todos merecen tu voz. No todos merecen tu verdad. La mayoría solo quiere fragmentos para usarlos en su propio beneficio. Por eso el hombre dominante elige con precisión quirúrgica cuándo hablar. Y cuando lo hace, no improvisa. No reacciona, no se explica, declara. La diferencia es abismal. Explicar es pedir permiso. Declarar es establecer realidad. Cuando hables, que sea breve. Cuando respondas, que sea exacto. Cuando actúes, que sea definitivo. No llenes silencios incómodos. Deja que incomoden. La incomodidad revela jerarquías. El que no soporta el silencio suele estar abajo. El que lo domina suele estar arriba. Entrénate para sentarte en el silencio sin moverte, sin justificar, sin aclarar, sin buscar aprobación. Ese entrenamiento forja algo que no se compra ni se finge. Presencia, una presencia que se siente, que pesa, que impone. La gente comienza a medir sus palabras frente a ti, a pensar antes de hablar, a observar tus gestos. No porque seas violento, sino porque eres controlado. Y el control absoluto es aterrador para quien vive en caos interno. Recuerda, la mayoría habla para liberar tensión. Tú callas para crear presión. Presión estratégica, presión que acumula ventaja. Cuando finalmente rompas el silencio, no será para discutir, ni para convencer, ni para defenderte. Será para cerrar el tema. El hombre que domina no prolonga conversaciones inútiles. Las termina. No gasta energía donde no hay retorno. No invierte palabras donde no hay respeto. Se mueve, decide, actúa y deja atrás a quienes todavía están hablando. La vida no premia al más expresivo, premia al más efectivo. Mientras otros se ahogan en su necesidad de ser escuchados, tú te elevas en tu capacidad de observar. Y desde ahí, desde esa altura silenciosa, ves cosas que ellos nunca verán. Ves patrones, ves intenciones, ves errores antes de que ocurran, porque el ruido distrae.
El silencio enfoca, y el enfoque es poder puro. Hay una razón por la que los líderes reales hablan poco. No porque no tengan nada que decir, sino porque entienden el valor del momento. La palabra correcta, en el instante correcto, vale más que 1000 discursos vacíos. El problema es que la mayoría habla para sentirse viva, habla para llenar su propio vacío, habla para calmar su ansiedad, y esa ansiedad se huele. Quien no puede tolerar el silencio consigo mismo, jamás podrá imponer respeto afuera. El silencio te obliga a enfrentarte a tu mente, a tus miedos, a tus inseguridades. Por eso tantos lo evitan. Prefieren hablar, prefieren distraerse, prefieren ruido. Pero el hombre que quiere dominar su vida, aprende a sentarse con ese peso hasta que deja de doler. Ahí nace la templanza. Cuando no reaccionas, cuando no respondes de inmediato, cuando no te explicas, te separas del rebaño. Y el rebaño odia eso. Te llamarán frío, te llamarán distante, te llamarán arrogante. Es el precio de no ser manipulable, porque el que no reacciona no puede ser empujado. El mundo empuja a través de emociones, provoca culpa, provoca miedo, provoca ira, y espera que respondas. No lo hagas. Cada emoción que controlas es una cadena menos. Cada impulso que frenas es territorio ganado. No se trata de reprimir, se trata de gobernar. El que reprime explota. El que gobierna decide. Decide cuándo hablar, decide cuándo actuar, decide cuándo destruir un puente y cuándo dejar que el otro lo cruce solo. Porque muchas veces el silencio hace que el enemigo se delate sin ayuda. Hablan solos, se contradicen, se exponen. Mientras tú solo observas, el observador siempre va adelante, el reactivo siempre va detrás. La vida es un tablero, no una confesión. El error más común es creer que todos juegan limpio. No lo hacen. Por eso el que revela demasiado pierde ventaja. No muestres tus heridas, no anuncies tus dudas, no compartas tus miedos, no porque no existan, sino porque no son moneda pública. El respeto no se construye con vulnerabilidad constante, se construye con coherencia y resultados. La vulnerabilidad mal usada es solo otra forma de pedir permiso. Y tú no estás aquí para pedir nada, estás aquí para avanzar. Mientras otros buscan ser comprendidos, tú buscas ser efectivo. Mientras otros quieren ser queridos, tú quieres ser respetado. Y hay una diferencia que pocos aceptan. El respeto dura, la simpatía caduca, el mundo cambia rápido, las alianzas se rompen, las promesas se olvidan, pero la reputación del hombre, que no habla en vano, permanece, porque cuando habla, algo ocurre, no ruido, no drama, movimiento. Aprende a usar el silencio, como otros usan la amenaza. No necesitas advertir, no necesitas avisar, no necesitas negociar tu posición. Tu silencio debe decir, estoy observando, y eso basta. Cuando alguien insiste en sacarte palabras, no es interés, es debilidad. Quieren reducirte a algo que puedan entender. No se lo permitas. No todos están preparados para lidiar con alguien que no se explica. Eso los confronta con su propia inseguridad. Y la inseguridad siempre busca culpables. Te atacarán, te provocarán, te juzgarán. Mantén la calma. El que pierde la compostura ya perdió la partida. No caigas en la trampa de defender tu carácter. Tu carácter se demuestra en lo que haces cuando nadie mira, no en lo que dices cuando te observan. El silencio no te hace invisible, te hace indescifrable. Y lo indescifrable domina el terreno. Mientras otros revelan cartas, tú mantienes las tuyas cerradas. No por miedo, sino por estrategia. La estrategia no necesita aplausos, necesita tiempo. Y el tiempo favorece al que sabe esperar. El que domina el silencio, domina el ritmo. Y el que domina el ritmo, decide el resultado. El silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de intención. Cada vez que eliges no hablar, estás eligiendo no regalarte, no exponerte, no fragmentarte. La mayoría se dispersa hablando. Tú te concentras callando. Ese contraste es letal, porque el que se concentra, afila, y el que afila, corta. No te confundas. Esto no es aislamiento social, es jerarquía interna. Hablar menos no te aleja del mundo, te coloca por encima de él, te permite ver sin ser visto, escuchar sin ser interrumpido, entender sin ser condicionado. El que habla demasiado, se ata a sus propias palabras. El que calla, permanece libre, libre para cambiar de rumbo, libre para ajustar planes, libre para ejecutar sin dar explicaciones. La explicación es una jaula elegante. Una vez que explicas, quedas atrapado en la expectativa ajena, y vivir bajo expectativas ajenas es una forma lenta de muerte. Por eso el hombre dominante no promete, no anuncia, no adelanta, actúa, y cuando los resultados aparecen, ya es tarde para cuestionarlo. El silencio protege el proceso, la palabra expone el borrador,
Nunca muestres el borrador de tu vida. Muestra solo la obra terminada. Los débiles necesitan aplausos durante el camino. El fuerte se alimenta del progreso invisible. Mientras otros celebran ideas, tú construyes hechos. Mientras otros hablan de futuro, tú lo fabricas. La diferencia no está en la ambición, está en la discreción. Porque la ambición ruidosa atrae sabotaje. La ambición silenciosa atrae sorpresa. Y la sorpresa decide batallas. Aprende a moverte en silencio, a mejorar sin anunciar, a crecer sin publicar. No todo avance necesita testigos. El verdadero avance suele incomodar cuando se revela, y esa incomodidad es señal de que hiciste bien las cosas. La gente no odia tu fracaso, odia tu progreso silencioso, porque no lo vieron venir, porque no pudieron prepararse, porque no pudieron frenarte. El silencio elimina interferencias, opiniones, consejos no solicitados, dudas ajenas. Te deja solo con lo esencial, tu decisión, y la decisión firme es más poderosa que cualquier discurso. Recuerda esto, el mundo está lleno de expertos en hablar, pero escaso de maestros en ejecutar. No te unas al coro, conviértete en la anomalía. El hombre que habla poco no necesita impresionar, necesita precisión. Cada palabra suya es una herramienta, no un desahogo. No habla para ser visto, habla para mover piezas. Y cuando no habla, las piezas se mueven igual, porque su influencia no depende del sonido, depende del peso. El peso de su presencia, el peso de su consistencia, el peso de su historial. La gente empieza a asociar tu silencio con algo que viene después, y eso cambia la dinámica. Te escuchan más cuando hablas menos, te toman más en serio cuando no explicas todo, te respetan más cuando no te defiendes de todo, porque el que se defiende constantemente parece culpable, y el que guarda silencio parece seguro. La seguridad no se proclama, se irradia, y se irradia desde dentro, desde la certeza de que no necesitas convencer a nadie de quién eres. El que sabe quién es, no se presenta, se manifiesta, y esa manifestación no necesita palabras. Es conducta, es coherencia, es dirección. Mientras otros se pierden explicando, tú avanzas sin ruido, y ese avance silencioso es lo que al final te coloca donde ellos solo hablaban de llegar. Hay algo que ocurre cuando dominas el silencio durante suficiente tiempo. Empiezas a escuchar lo que otros no escuchan, no palabras, intenciones, porque la gente revela más con lo que dice sin pensar que con lo que prepara para impresionar. El que habla demasiado se traiciona solo, el que habla poco elige, y elegir es poder. Cuando entras en una habitación y no te apresuras a opinar, cuando no interrumpes, cuando no buscas atención, ocurre un fenómeno curioso. Los demás empiezan a hablar por ti, te asignan cualidades, te proyectan intenciones, te atribuyen fuerza o debilidad según sus propios miedos, y casi siempre se equivocan. Ese error juega a tu favor, porque mientras te subestiman, te dan espacio, mientras te malinterpretan, te ignoran, y mientras te ignoran, tú construyes ventaja. El silencio crea una niebla estratégica, una zona donde el enemigo no ve con claridad, y en la niebla, el que está preparado, domina. No necesitas ser agresivo, no necesitas ser ruidoso, necesitas ser sólido. La solidez no se anuncia, se siente. Está en cómo caminas, en cómo miras, en cómo decides. Está en lo que no dices. Cuando otros esperan que hables, muchos pierden autoridad por intentar parecer cercanos, por intentar agradar, por intentar ser aceptados. La aceptación es barata, la autoridad es costosa, y el precio siempre es el mismo: autocontrol. Controlar la lengua es controlar la mente, porque la lengua es el reflejo del caos interno. Cuando el caos manda, la boca obedece. Por eso el silencio no es solo estrategia externa, es orden interno. Un hombre ordenado no necesita explicarse, no necesita justificarse, no necesita reaccionar. Sabe quién es, sabe qué hace y sabe hacia dónde va. Todo lo demás es distracción. La gente intentará romper tu silencio con preguntas disfrazadas de interés, con críticas disfrazadas de opinión, con bromas disfrazadas de cercanía. No muerdas el anzuelo. El anzuelo siempre es el mismo: hacerte hablar de más. Porque cuando hablas de más, pierdes marco, pierdes posición, pierdes misterio. Y el misterio es un multiplicador de poder. No reveles tu próximo movimiento. No reveles tu estado emocional. No reveles tus dudas internas. Eso se resuelve en soledad. El mundo no es un terapeuta, es un campo de prueba. Y en un campo de prueba no se confiesan debilidades, se corrigen. La corrección es silenciosa. El progreso real no hace ruido. Si alguien necesita anunciar que está cambiando, aún no ha cambiado. El cambio verdadero se nota cuando ya es irreversible. Por eso el hombre dominante aparece distinto sin explicación, más firme, más preciso, más peligroso.
y nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Ese es el ideal. No permitas que te empujen a definirte constantemente. Las definiciones limitan. Las etiquetas encadenan. Hoy eres esto, mañana serás otra cosa. Y nadie tiene derecho a exigirte coherencia verbal. Cuando tu coherencia es interna, el silencio te da movilidad, te permite evolucionar sin pedir permiso. Mientras otros quedan atrapados en lo que dijeron ayer, tú te mueves hacia lo que decides hoy. Eso es libertad real. Y la libertad real siempre incomoda a los que viven de excusas. Recuerda, el mundo no castiga al silencioso, castiga al predecible. Y nada es más predecible que alguien que habla demasiado.